Hay mucha gente que ha estado sufriendo por guerras, por hambre, por injusticias, por asesinatos, por violaciones, por tráfico de seres humanos, o ahora con lo que está pasando con el COVID-19, que es un virus que nadie sabe qué es, ni por qué es, y por qué nos afecta. Entonces, tener esa misericordia haciendo en estos momentos es muy importante. Entonces, como vemos, no es algo que es para un día sí y ya después no. La palabra misericordia es un misterio de fe cristiana. Parece encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret, ya que Él es el rostro de la misericordia de Dios. ¿Quién más que Él para tener esa misericordia con nosotros, sus hijos, sus hermanos? Ya que dio su vida por nosotros en una cruz, se entregó completamente por nosotros, por nuestros pecados. En la imagen podemos, en la imagen de la primera gráfica está representada la hermana Teresa de Calcuta cargando un bebé. Lo que conocimos por historias o por películas, o por videos o reseñas, la vida de la hermana Teresa de Calcuta, sabemos que fue un ser humano excepcional y maravilloso, el cual siempre se preocupaba por los más desvalidos, por los menesterosos, los enfermos, los que no tenían nada, por los leprosos, y en ellos se volcó y en ellos dio toda su vida, todo su trabajo, y prueba de ello es el grupo de hermanas de la misericordia de la hermana Teresa de Calcuta que tenemos aquí en Panamá. Jesús de Nazaret, con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, revela la misericordia de Dios. Misericordia de Dios por medio de Jesús. El Padre, rico de misericordia, después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad, no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la historia su naturaleza divina. Dios ha sido misericordioso con nosotros y con el ser humano desde el inicio de la creación. Y hemos sido nosotros una y otra vez lo que nos hemos alejado de Dios, lo que no hemos permitido que su misericordia llene nuestras vidas, que nos haga cambiar y que podamos ser esos frutos de amor para con los demás que Él espera de nosotros. En la plenitud del tiempo, cuando todo estaba dispuesto, según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él, ve al Padre. Otra manera que vemos la misericordia de Dios para con nosotros. Tanto nos amaba Dios que decidió mandar a su único Hijo a la tierra y que fue nacido por medio de la Virgen María. Pero ¿qué hicimos nosotros? Un día lo recibimos como Rey, viva Jesucristo, un domingo de Ramos, y después, 4 días después, gritábamos, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Volvimos de nuevo nosotros a darle la espalda, como quien dice, a esa misericordia de amor que tenía Dios para con nosotros. Volvimos nosotros de nuevo a alejarnos de Dios, a darle la espalda, a mirar hacia otro lado y quitar los ojos de su misericordia y de todo el amor que Él tenía para con cada uno de nosotros. Y con todo y eso, el Señor sigue allí amándonos y perdonándonos. ¿Cómo se da la fiesta de la misericordia? La misma fue establecida en el año 2000 por San Juan Pablo II, quien fijó como fecha para su celebración el segundo domingo de Pascua. Esta devoción que nos presenta a Cristo resucitado fue promovida por la religiosa polaca María Faustina Kowalska, que falleció en 1938, quien vio a Jesús que la invitaba a difundir su disposición a perdonar
a todo pecador que confíe en su amor infinito. Yo tuve la oportunidad de ver hoy más información acerca de Sor Faustina, y de verdad que es impresionante la vida que ella tuvo. Ella era la tercera de 10 hermanos. Ella desde chica, a los 7 años, Dios le habló y le pidió que se convirtiera en religiosa, y los papás le dijeron que no, que se olvidara de eso. Ya después pasó a adolescencia, estuvo trabajando en casa de familia, pero cuando el Señor te quiere y te llama, hermanos, es en su tiempo. Ya cuando tenía como 17, 18, 19 años más o menos, volvió a escuchar el llamado del Señor, y esta vez fue donde pudo llegar a un convento de las hermanitas que la recibieron, y allí pudo continuar ella, entablar esa relación que ella tenía con Dios, todo lo que Dios le decía, lo que el Señor le pedía, todas las cosas que el Señor le permitía ver, y que ella pudiera tratar de que cada uno pudiera, por medio del rosario, pedirle al Señor esta misericordia para la vida de cada uno. Para reflexionar la misericordia en tiempos de Pascua. La primera reflexión: se cumple en nosotros cuando reconocemos la presencia de Cristo resucitado y decimos, Señor mío y Dios mío. Esta expresión se la escuchamos a Tomás después de los 8 días que Jesús apareció, porque cuando le decían a él que habían visto al Señor, como él no estaba, él no creía. Y él decía, si yo no meto mi dedo en el hueco de su mano y mi mano en su costado, yo no creeré. Y cuando Jesús se apareció, le dijo, Tomás, ven, mete tu dedo en el hueco de mi mano y mete tu mano en mi costado. Y Dios dijo, dichosos los que no han creído, dichosos los que no han visto y creyeron, porque tú tuviste que ver para creer. Esa es la expresión, Señor mío y Dios mío, que hasta hoy utilizamos en nuestras celebraciones eucarísticas. La segunda reflexión de la misericordia es que nos invita a la esperanza fundada en la resurrección de Cristo, viviendo con alegría en medio de las dificultades presentes. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que estar afligidos. Cuando le decimos a una persona, ten fe, confía, estar alegre, abandónate en el Señor en momentos de dificultades y crisis, nos pueden ver como que, y está loca, ¿qué le pasó? Y ya, ¿por qué me está diciendo eso? Si con todo lo que yo estoy sufriendo, con todo lo que yo estoy padeciendo, ya me va a decir a mí que confíe y que esté alegre. Pero eso es lo que nos pide el Señor. Y si yo creo en Dios y yo sé que Él es poderoso, que todo lo que hay en la tierra y en el cielo fue creado por Él, y que Él me ama, y que todo lo que pasa en mi vida tiene una razón de ser o para qué ser, entonces yo debo estar en medio de mi tristeza y tribulaciones, estar alegre en el Señor y confiar en Él. Eso es lo que significa estar alegres. No es que voy a bailar, brincar y saltar, no, sino que yo voy a tener esa esperanza y esa fe, yo voy a creerle a Dios en todo lo que me pasa y me acontece, por más difícil que parezca. Otra reflexión es, la misericordia nos exhorta a tener una disposición desinteresada a compartir. Es un llamado a la caridad, una caridad genuina, que no es beneficencia asistencial sin compromiso, sino la construcción de un nuevo orden social que acabe con la injusticia social. En esta reflexión quiero hacer un pequeño paréntesis. Este momento que estamos viviendo del COVID-19 y esta pandemia, en donde muchos han sido cesados de su trabajo, con contratos suspendidos, que están en sus casas, que los independientes no pueden trabajar, y que nos ha afectado a todos de una manera u otra. También es bonito ver la misericordia de muchos hermanos en el darse y tratar de ayudar a los que menos tienen, a los desposeídos. Y eso es reflejar la misericordia de Dios. Porque no es lo que tú des ni para fotografía ni nada, sino es dar ese amor, dar esa entrega,
de poder saber la otra persona de que puede contar contigo, aunque sea en lo mínimo. Muchas veces se dice que a veces la persona nada más necesita a alguien que lo escuche o alguien que se acuerde de ellos. O también puede ser un alimento o una medicina o llevarlo a un médico. Tantas cosas que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades con las limitaciones que tenemos. Pero estas son las cosas que nos ayudan a crecer como persona, como ser humano y como cristianos. El poder entender que nadie es tan pobre que no pueda dar y nadie es tan rico que no pueda recibir. Vamos a ver en este momento la imagen de la Divina Misericordia, cómo está concebida, cómo fue pintada. Le fue revelada a Santa Faustina en 1931 y Jesús mismo le pidió que la pintara, que él luego le explicaría su significado y lo que los fieles alcanzarían con ella. En la mayoría de las versiones, Jesús se muestra levantando su mano derecha en señal de bendición y apuntando con su mano izquierda sobre su pecho. Fluyen dos rayos, uno rojo y otro blanco. El rayo blanco o pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo que sale del pecho en la imagen del pecho de Jesús simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Toda la imagen es un símbolo de la caridad, el perdón y el amor de Dios, conocida como la fuente de la misericordia. La coronilla de la misericordia, nosotros los rezamos todos los días a las 3 de la tarde, que es la hora en que suele hacerse. Es un conjunto de oraciones utilizadas como parte de la devoción a la Divina Misericordia. Se reza a las 3 de la tarde porque es el momento de la muerte de Jesús. Utilizando las cuentas del Santo Rosario, pero en la Divina Misericordia, las oraciones son un conjunto diferente de oraciones. Isela, puedes hacer que vean, pueden poner sus videos un momento para que vean algo, chicas. Ok, activen sus videos, ya, por favor. Para que puedan. ¿Ven la pantalla? Sí, sí se ve, Ligia, sí se ve. Ok. Hice que prendieran los, me dicen cuando todas ya pueden ver. Todas los están viendo, aunque tengan ¿Todas lo están viendo? Todas lo pueden ver aunque tengan el video apagado. ¿Sí? Ok. Muchas veces nosotros rezamos, algunos rezan la coronilla de la Divina Misericordia solamente escuchándolo. Otros lo hacen con el rosario en la mano. Otros hacen, llevan las cuentas con los dedos. Aquí está la manera en cómo se hace. Yo imagino que todos lo saben, pero igual voy a leerlo. Empieza con un Padre Nuestro, el Ave María y el Credo. Ahí en la imagen la vemos que están con las cuentas amarillas, las grandecitas, que es donde se hace la primera parte del rezo de la Divina Misericordia. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Y las blancas chiquititas es donde decimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y al final de las 5 vueltas, decimos 3 veces, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Hay unos videos, por eso vamos a ver si lo podemos ver al final. Las obras de misericordia se componen en dos, las corporales y las espirituales. Cuando hablamos de las obras de misericordia corporales, nos referimos en dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al extranjero o forastero, visitar y cuidar a los enfermos, visitar a los privados de libertad y enterrar a los difuntos. En estos momentos de las obras corporales solo podemos hacer las 3 primeras.
dar de comer al hambriento, beber al sediento y vestir al desnudo. Las otras 4 en estos momentos no podemos por la situación que se están viviendo. Sin embargo, en el caso de los privados de libertad, o también de la parte de los enfermos, se están haciendo muchas labores en cuanto a lo que es recoger artículos de aseo, limpieza, ropa, para poder llevar a los diferentes lugares. Ejemplo, el Hogar Luisa, San Juan Pablo II, al Asilo Bolívar, para los pacientes y familiares del oncológico, igual para Malambo, o por nuestras casas, o algún hermano de nosotros, un sobrino, un primo, que necesite alguna ayuda. Entonces, podemos nosotros hacer esas obras de misericordia. En las corporales, en las espirituales, dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que está en error, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Las obras espirituales sí podemos hacerlas todas en estos momentos y siempre, porque es algo que está en nosotros. Algunos dirán de que, Dios mío, pero es que ella por lo menos perdonó las ofensas. A veces en estos tiempos donde estamos 24/7 con todos en la familia, que estamos en casa o con alguna situación con algún familiar o hermano o papá o mamá o trabajo, va a ser un poquito difícil corregir al que está en un error. Hay que saber cómo corregir al hermano, que sea una corrección fraterna, consolar al que está triste, cómo lo puede ayudar, que a veces no hay que decir nada, solamente escucharlo. No podemos decirle que estar cerca de él porque tenemos que mantener la distancia. Pero en cada una de ellas podemos tratar de buscar la manera de poder hacer y realizar esa obra de misericordia con el hermano. Cuando se realizan las obras de misericordia, si bien es cierto, la otra persona agradece o siente ese alivio en su corazón porque pensaron en él o lo visitaron, también nos ayuda a nosotros interiormente, porque es en 2 vías. O sea, vamos a hacerlo sin esperar nada a cambio, pero lo que hicimos y con el amor que lo hicimos, simplemente con la sonrisa de la otra persona o ver una alegría o una lágrima de felicidad en ella, eso vale más que cualquier cosa. Entonces también eso es importante. Isela, ¿quieres que trate de poner los videos antes de que hagamos la oración o Sí. comentamos algo antes del...? Sí, vamos a ver los Y videos. hay que ponerlos. Ajá. En el nombre de Dios y la Virgen, chicas. Ahí se va a poder. Sí, vamos, déjame pararme en donde es. La diapositiva. Ajá. Son tres muy bonitas y ella sola. Ok. Si veo que me da problema, no se preocupen, yo se la puedo hacer llegar y la puedan ver, así que ojalá vamos a ver si la podemos ver. Listo. No sé por qué se me abren 2. Dios respondió a todos los horrores del siglo XX con la divina misericordia. Faustina es una profeta de... El video no sale el audio nada más. Espérate, voy. Dios respondió a todos los horrores del siglo XX con la divina misericordia. Sí, ahora sí. Faustina es una profeta de nuestra época. Dios le dio un mensaje para el mundo.
Dice Jesús a Sor Faustina. Jesús dijo a Sor Faustina, la humanidad no encontrará paz hasta que llegue a confiar en la divina misericordia. Divina misericordia. Mercy is about love. La misericordia es amor. El Papa Francisco nos invita a practicar la misericordia. Nuestra época. En su Dios le mirada, dio un mensaje todos para el podemos mundo. encontrar espacio. Todos podemos Dice poner Jesús junto a a Él Sor nuestras Faustina. Jesús heridas, dijo a nuestros Sor dolores. Faustina, la humanidad no encontrará paz hasta que A llegue a menudo le digo a la confiar gente que en soy la un divina anuncio de la divina misericordia. Divina misericordia. He hecho tanto daño y he herido a tanta gente, y sin embargo hay misericordia para alguien Mercy como is yo. about love. La misericordia es amor. Con el béisbol, el Papa Francisco era tener nos invita a practicar. Tras leer su diario sentí una Con gran su devoción mirada, por Santa todos Faustina podemos y encontrar comencé a paz. rezar la coronilla Todos de la divina podemos poner misericordia junto a Él porque nuestras cambió heridas, totalmente mi perspectiva. nuestros dolores. Dios nos ama porque es amor y eso no depende de mí. A menudo le digo a la gente que soy un No anuncio de odio la a nadie divina para misericordia. desearle el infierno. He hecho tanto daño y Incluso he al herido a asesino tanta de mi gente, marido. y sin embargo hay misericordia Preferí el para amor. alguien como yo. Escogí la misericordia. Con el béisbol, el impulso era tener éxito. Tras leer su diario sentí Jesús, una gran en ti devoción confío. por Santa Faustina Es tan sencillo, y comencé pero a tan rezar profundo la y potente. coronilla de la divina Me ha ayudado misericordia en la vida. porque cambió Sin duda, totalmente después mi de los perspectiva. disparos, Jesús Dios era nos el ama camino. porque es amor y eso no depende de mí. Creo que la esencia del mensaje de la divina misericordia, como dijo No Juan odio a Pablo nadie II, para desearle es el restaurar infierno. la persona, Incluso restaurar al la asesino dignidad de mi humana. marido. Preferí el amor. Cuando amamos a la gente, Escogí la amamos a Dios. misericordia. Cuando tenemos piedad por la gente, tenemos piedad por Jesús. Imagino que eso debe Jesús, ser en lo ti que llaman confío. perdón. Es tan Pero lo que sencillo, yo pero tan sentía profundo y era potente. libertad. Me ha ayudado en la vida. Sin duda, después de los Jesús, en disparos, ti Jesús confío. era el camino. En ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Creo en que ti la esencia del confío. mensaje de la divina en ti misericordia, confío. como dijo Juan Pablo II, es restaurar la persona, restaurar la dignidad humana. Cuando amamos a la gente, amamos a Dios. Cuando tenemos piedad por la gente, tenemos piedad por Jesús. Imagino que eso debe ser lo que llaman perdón. Pero lo que yo sentía era libertad. Jesús, en ti confío. 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 Excelente, Ligia. Falta entonces otro video, ¿verdad? Sí. Espérenme, denme un momento que me mete. Yo no sé por qué se me meten como tres. Ok. Parece que yo no soy la perfe en esta cosa, pero por lo menos lo vieron y lo escucharon. Ya estoy medio mejorando. Tranquila, tú dale con calma, que ahí vamos todas practicando. Vamos para el segundo video. Ay, déjame ver si ahora. Nadesca está iniciando una sesión de compartir pantalla, si la puede apagar para que Ligia pueda compartir el video, porfa. ¿Pueden verlo? Todavía no, Ligia, no se ve. Espérense. Ligia, buenas noches. Si quieres te apoyo en compartir el video. Que ya lo tengo aquí en el Share. Espérate, share. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo aquí ya para compartir, si lo necesita. Para que ayudase a la gente. ¿Ahora sí lo ven? A llegar un poco a Sí. sí. Juan Pablo II tenía mucha devoción a Santa María Faustina de Kowalska. Antes de Sor Faustina. Ahora sí. Según Benedicto XVI, Juan Pablo II se convirtió en apóstol de la Divina Misericordia y por eso ha hecho coincidir con esta fiesta su beatificación. María Ángeles Manglano y su hijo Miguel han escrito un libro para conocer mejor esta devoción.
Se basa en el diario de Santa Faustina Kowalska. Se titula Orar con la Divina Misericordia. Llegó a mis manos el diario de Sor Faustina Kowalska. Entonces lo hojeé, me llamó la atención el mensaje de la Divina Misericordia y pensé pues sacar como unos puntos del libro pues para ir clasificando un poco los temas y hacer un libro sobre el mensaje de la Divina Misericordia para ver para que ayudase a la gente a llegar un poco a ese mensaje. Juan Pablo II tenía mucha devoción a Santa María Faustina de Kowalska. Antes de ser nombrado papa, acudió en numerosas ocasiones a rezar ante su tumba. Sí que sabemos, porque Juan Pablo II lo recoge por escrito en su libro Levantaos Vamos, que cuando estuvo trabajando en la fábrica de productos químicos de Solvay, del 42 al 44, cuenta Juan Pablo II que se acercaba con frecuencia a rezar delante de la tumba de Faustina Kowalska, sin ser todavía beata. La clave del mensaje es la palabra confianza, que contribuye a hacer realidad uno de los deseos que Juan Pablo II transmitió con más fuerza durante su pontificado. Lo que más resume el mensaje y que en el libro del diario sale muchísimas veces es la confianza, la palabra confianza, que el hombre tiene que tener una plena confianza en Dios. El pecador, aunque tenga su vida muy podrida y muy llena de pecados, si se acoge a la Divina Misericordia, a la misericordia de Dios, todo se le será perdonado. Juan Pablo II definió el mensaje de la Divina Misericordia como la clave de lectura de su magisterio, porque en la Divina Misericordia de Dios el mundo encontrará la paz y el hombre la felicidad. Vamos a poner el tercero. Me voy a grabar de esto, más bien. Ay, espérese, ¿qué hice? Creo que este es el último. Déjame ver. Según Benedicto XVI, Juan Pablo II se convirtió en apóstol de la Divina Misericordia y por eso... Presentación. El último video es un video muy bonito. Dale, Ligia, búscalo con calma. Me lo pasé, espérate. Debe ser el anterior. Ay, concho, me lo pasé. Vamos a buscarlo por acá. Déjame buscarlo. Este video es. Ahora sí. ¿Lo ven? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11,
se nos narra una historia hermosa de la misericordia de Cristo hacia los demás, especialmente cuenta el evangelio que llevaron a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio delante de Jesús. La pusieron en medio de todos los presentes. Déjame correr un poquito para atrás. La pusieron en medio. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, Evangelio que llevaron a una mujer a la que había... Ahí, ajá. Ahí, ajá. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, versículos del 1 al 11, se nos narra una historia hermosa de la misericordia de Cristo hacia los demás, especialmente hacia los pecadores. Cuenta el Evangelio que llevaron a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio delante de Jesús. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron al Señor: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés, Él nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se puso en pie y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado ahí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Nos encontramos en esta escena con la misericordia pura de Dios, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Somos jueces de los demás, queremos tirarle piedras a los demás, con nuestra lengua, con nuestra mente, juzgamos, criticamos constantemente a los demás, cuando lo que el Señor quiere es que nosotros seamos misericordiosos como Él, porque solo el que es misericordioso encontrará misericordia. Confiemos en que el Señor no quiere condenarnos como a esta mujer que la limpia, que la lava, que le ve que ninguno la acusa y le dice: estás perdonada, vete y no vuelvas a pecar. Y aquí está la clave. No solo es de pedir perdón, sino tomar conciencia que tenemos que comenzar una nueva vida. Invoquemos sin miedo la misericordia de Dios, porque Dios quiere perdonarnos, pero comencemos una nueva vida de amor y de misericordia para con los demás. Amén. Excelente. Ese video final estuvo... Wow. Sí, sí. Yo quería, antes, Ligia, de continuar con la oración que tenemos ahí al final de la presentación, invitar a la señora María, que ella estuvo también en el curso que dio el padre, para que ella nos comparta un poquitito de lo que es para ella la misericordia. Oye, Cela, perdón, también podría ser que la señora María nos comparta un testimonio. Sí, claro. Ya le puedes quitar compartir, Ligia. Ok. Para entonces poder verlas a todas. Sí, buenas noches. Gracias. Me disculpo por haber llegado un poquito tarde, estaba con otra clase en una universidad donde estoy y bueno, estamos un poquito tarde, pero realmente este tema de la misericordia y cómo el Señor se manifiesta a través de las pequeñas y de las grandes acciones en nuestra vida, ¿verdad? En el diario vivir, en el día a día, y en el cual pues se ven varias facetas, como ya Ligia muy bien lo explicó a través de las diapositivas. Lo primero es esta misericordia del Padre, que el Padre siempre está abierto allí para nosotros, para recibirnos con los brazos abiertos, ¿no? Y por eso
ha puesto a su Hijo único entre Él y nosotros, por decirlo de esa manera. Por eso decimos que nadie va al Padre sino va por el Hijo. Entonces, si nosotros vemos toda esa manifestación del Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿no? Y lo otro, el hecho de que el Señor se nos revela a través de los profetas y siempre en esa actitud de a pesar de que todo lo que el ser humano haga, el ser humano siempre tendrá esa redención que al final nos vino pues a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo el hecho de que cuando nosotros hablamos de vivir en la esperanza, de vivir en la alegría, como mencionaba Ligia, sobre todo en momentos en los que estamos viviendo nosotros en la actualidad, son momentos muy difíciles. Muchas familias han resultado no solamente golpeadas, por decirlo de esta manera, por la situación del COVID, ¿verdad? De haber perdido su forma de poder en un momento dado llevar el sustento a su familia, pero más importante el hecho de haber perdido un familiar o una situación, ¿no? Y de verdad que lo que decíamos, que cuando hablamos también, y eso lo uno a lo que vamos a celebrar pronto, Pentecostés y los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y que uno de los dones del Espíritu Santo nos habla del buen consejo, y que en estos momentos muchas veces más que la parte económica es sumamente importante, más que la parte económica, la parte es espiritual en el cual podamos encontrar las palabras apropiadas para consolar a ese hermano que está pasando por momentos tan difíciles de pérdida de trabajo y sobre todo de pérdida de un ser querido. Y yo realmente le puedo dar dos testimonios, ¿no? Uno a veces dice que le pide al Señor cosas y que a veces tiene que tener mucho cuidado, y eso lo hablamos mucho en el equipo de liturgia, con lo que uno le pide al Señor, ¿no? Hace unos años atrás, por allá por el 2013, yo realmente me sentía como muy abrumada con muchas cosas. Estaba en la pastoral social, estaba en la pastoral de liturgia, y llega un momento que es verdad, uno se satura de tener tantas cosas en la iglesia, perdone que mi perrito está aquí, y no logra, o sea, uno quiere servirle al Señor, pero a veces en ese proceso de servirle al Señor, no, como quien dice, se abruma de muchas cosas, ¿no? Y yo le pedí al Señor, digo, Señor, necesito como un espacio para que tú me des para poder tomar como un tiempo para poder reflexionar, y créanme lo que fue una cosa impresionante. Me dio una apendicitis, no estoy diciendo que fue por el Señor, pero sí me dio una apendicitis que terminé en el hospital. Y realmente en el momento uno lo ve como una catástrofe y uno dice, wow, el trabajo, los hijos, la casa, ¿qué va a pasar? Una situación que llegué al hospital con el dolor y resulta que me dice la doctora, tienes que ir corriendo tenemos que llevar para primero desinflamarte y luego ver cuándo te podemos operar. Y en ese proceso les cuento de un día que pasó de un jueves para un domingo, que fue cuando finalmente me pudieron operar. Yo sentí la misericordia del Señor en muchos aspectos, hasta en personas que de repente tú sientes que, o sea, personas que están allí. Cuando tú estás en el hospital, nadie es nadie. Puedes tener todos los títulos del mundo, puedes tener todo lo que quieras, pero estás allí en una situación que tú dices, wow, tantas personas sufriendo, etcétera. Y les cuento que yo tuve la oportunidad de estar al lado de una chica protestante que venía de Chiriquí, que traía un problema gravísimo. Lo mío no era nada comparado con lo que ella tenía. Y yo sentí que allí estuvo la misericordia del Señor, porque ella, a pesar de su situación, nos alentaba a todas las que estábamos allí de que la situación iba a cambiar, de que nos íbamos a mejorar, etcétera, etcétera. Ya tenía 3 meses de estar en el hospital. Y de esa misma forma uno siente al Señor. Yo cuando entré a la operación pensé que ya no me iban a operar. Y llega una chiquita de 18 años con una bebé que tenía 24 horas de estar esperando allí que naciera la bebé, y me decía, nunca se me olvida porque fue el día de Nuestra Señora de los Ángeles, y la chiquita estaba tan desesperada. Yo digo que el Señor te pone en esos momentos, en el momento que debe ponerte, porque ella estaba tan desesperada llorando porque pensaba que iba a perder a su hija, y en el momento, bueno, uno siente esa empatía, por supuesto, y sufre el sufrimiento del hermano, y yo le comencé a hablar y conversar y conversar y conversar. Pasaron las horas, y para terminarles el testimonio en ese sentido, la chica luego regresa con esta sonrisa de oreja a oreja, y yo todavía no me habían operado, pero ella regresó con esa sonrisa oreja a oreja, diciéndome, tuve una niña. Entonces, eso lo sintió, yo lo sentí de verdad en el corazón, como si yo hubiera tenido ese bebé en ese momento, ¿verdad? Y luego igual me operaron, y yo decía, yo siempre he escuchado de Jesús de la misericordia,
y porque hermanitas de Colón habían venido a la iglesia y habían conversado sobre Jesús de la Misericordia y siempre llegaban a catequizarnos sobre Jesús de la Misericordia, pero a veces uno no lo lee, etcétera, etcétera, pero una cosa es leerlo y otra cosa es de verdad cuando uno siente. Ustedes no me han de creer, pero cuando yo desperté casi 2 horas después de la operación, cuando yo desperté, lo que tenía enfrente en la sala de operaciones, nunca se me olvida, la persona me dijo, señora, María, María. Y cuando yo desperté, lo primero que veo enfrente, adivinen qué fue, un retrato de Jesús de la Misericordia. Entonces, el Señor se manifiesta en las pequeñas cosas. Y en esas pequeñas cosas es la que uno tiene que estar como decimos, con las antenas parabólicas, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por la situación del mundo, el día a día, el diario vivir, y dejamos que pase el hermano. O nosotros pasamos y el hermano no nos reconoce, porque también nos ocurre a nosotros, ¿verdad? A todas. Que tenemos una situación y el hermano pasó y tú dices, wow, ni siquiera el hermano me preguntó nada, ¿no? Entonces, es ahí donde yo siento que está la definición de la misericordia. Que el Señor nos ha permitido en nuestra humanidad el poder tener esa empatía con los hermanos que nos permite, si estamos abiertos y si estamos solicitándole, ¿verdad?, el Espíritu Santo y estamos solicitándole a Él que por muy difíciles que sean las situaciones, por muchos pecados que hayamos cometido en la vida, poder en ese momento estar allí. Y les hago otro testimonio muy rápidamente. Nosotros tenemos un estudiante desde que comenzó el COVID, un chiquito de 22 años, estaba en 3er año en la carrera de Geografía e Historia. La carrera de Geografía e Historia es la carrera para crear los licenciados en Geografía e Historia, que luego serán los profesores en Geografía e Historia. Un chico Guna, muy amable, toda la vida fue el motor en su salón, por decirlo de esta manera. Y este semestre me correspondía darle la clase de Geografía de Eurasia. Y la semana pasada siempre estamos conversando, ¿cómo está el compañero? ¿Cómo está? Hagamos una oración, qué sé yo. Y a pesar de que los chicos, se dice que nosotros en muchas universidades no se permite, gracias a Dios en Panamá todavía nosotros podemos invocar al Señor y nadie nos dice que no lo podemos hacer. Y siempre invocamos una oración. Al día de ayer entramos a la clase y qué sé yo, conversamos, pero que nos da, por decirlo así, nos daba el reporte del chico Stendhal y la muchacha, y siempre se conectaba, pero ayer se conectó un poco tarde. Como habíamos comenzado la clase, de momento no le pregunté. Pero ya sabíamos que había salido de la parte, ya le habían quitado el respirador y todo lo demás. Y es una cosa impresionante. El día de ayer, cuando ella salió rapidito y entró, me dice, profesora, yo no puedo continuar la clase. Me acaban de informar que el nombre del compañero acaba de fallecer. Ustedes se imaginan el shock. 3 años han estado estos chicos, y el chico yo lo conozco porque siempre hemos estado, bueno, en conversaciones, no había sido mi estudiante, iba a ser este año, pero es el momento en que tú no sabes ni qué decir, o sea, yo, por supuesto, ni quiero llorar aquí porque no es el momento, pero difícil. Y tú le dices a ellos, tú dices, un chico tan joven, cuna, esperanza de su familia, ¿qué pasa? Pero tú tienes que tener la fortaleza, la fe, la confianza en Dios, de que puede ser en ese momento en que los otros chicos decían, profesora, mire, ¿cómo es posible que te haya pasado? Y es ahí donde tú entras y tú le muestras que el Señor tiene sus caminos y que en un momento dado, bueno, hay que orar por la familia, por el chico, y que el Señor es misericordioso porque de una forma u otra le permitió a ellos el poder compartir con ese compañero y que tener pues los mejores recuerdos de ese compañero. Entonces, por eso digo, uno no sabe en qué momento el Señor le va a utilizar como instrumento para uno calmar. Y los chicos, de verdad, todavía hoy no tuvimos que conversamos un poquito, porque sí, para que ellos no se desvincularan un poco, pero ese sentido de que tenemos que estar allí por el otro, ¿verdad? Y que ellos vean que a pesar de las dificultades y de las situaciones difíciles que nos presenta la vida, pues todos tenemos una vida terrenal. El Señor le encontró un propósito para esa persona y pues es el momento de llevárselo, pero que siempre estará en el corazón de las personas en la medida en que nosotros estemos recordándolo, pues. Y bueno, como les digo, la misericordia se presenta de tantas maneras, así que ese es el testimonio, los 2 testimonios que les puedo dar. Gracias. Muchas gracias. Gracias María. Queríamos pedirle a la señora María Bello si también nos podía compartir un testimonio de su experiencia con la Divina Misericordia. ¿Me escucha, señora María? Señora María. Perdón, ¿conmigo? Sí. No, con la otra, con la otra María. Gracias. Sí, gracias a usted.
Tiene que abrir el micrófono, se lo voy a abrir. Ay, pero es que eso es lo que no puedo. Ya. Ya. Cerró la cámara. Ahora, espérate. Ya la escuchamos. Lo cerró, ábralo de nuevo. Tócalo una sola vez. Ya, ahí, no lo toque más. Me decía que si nos podía compartir también un testimonio de la Divina Misericordia. Bueno, sí, cómo no. Bueno, yo todos los días rezo a las 3 de la tarde la Divina Misericordia, todos los días. Y todos los días le pongo todas las necesidades que tengo de mi familia y personales. Ahora que estoy en el grupo de Maúl, las pongo a ustedes todas. Entonces, bueno, yo en realidad he tenido tantas situaciones que en realidad me sorprende, porque yo me aferro casualmente en esos momentos a la Divina Misericordia y no dejo de estar pidiéndole que me ayude en esos momentos, a que me refuerce personalmente, mi mente, mi cuerpo, y para poder entonces seguir adelante. Yo he tenido varias situaciones bien difíciles y soy tan creyente de la Divina Misericordia que de inmediato yo tengo la respuesta. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Jesús, y Él le da a uno la fuerza para seguir adelante. Eso es lo que tenemos que tener presente. De inmediato que tú tienes un problema y invocas a Jesús de la misericordia, tú sientes de una vez aquella paz y aquella tranquilidad que no hay por qué desesperarse. No hay por qué, si tú estás con Él y Él está contigo, Él mismo, tú sientes eso de una vez y tú coges como una fuerza mental y espiritual, y eso es lo que te hace sentir de que todo va a estar bien. Así que eso es lo que le podría decir, o ustedes quieren que entre en más detalle. ¿Aló? Gracias, señora María. Gracias. Bueno, detalles ya con lo que nos ha dicho, definitivamente. No, cualquiera de ustedes, cualquier situación que ustedes tengan, ustedes invocan a Jesús de la misericordia y ustedes van a sentir de inmediato aquella como es fuerza espiritual, que tú lo vas a sentir como si te tuviera agarrando, apretando, abrazando, así, sinceramente, que te da una confianza de que todo va a salir según uno deja el problema en él. Y tú vas a sentir esa paz, esa angustia se te sale del corazón, porque uno se desespera, se le pone el corazón oprimido, una cosa así, y tú de una vez sientes eso. Y lo único que uno dice, gracias Señor, gracias Señor, gracias. Uno dice, Jesús, Jesús, gracias, gracias, gracias. Y tú descansas y sabes que todo va a seguir según Él nos puede ayudar. Y aquella fe y aquella tranquilidad
se te va, esa intranquilidad y esa fe se te va metiendo dentro, la tranquilidad se te va y dentro de ti va entrando una tranquilidad, una paz, una tranquilidad que es una cosa increíble porque tú lo sientes que te está abrazando. Y eso me ha sucedido muchas veces. Cada vez que he tenido situaciones y problemas, eso lo he sentido. Y si ustedes lo experimentan, mucho más. Solamente lo que tenemos que hacer es confiar en que en sus manos está todo y que Él es el que decide. Y solamente darle gracias. Eso Gracias, es lo que ¿Por qué? Señora María, ¿desde cuándo hace la misericordia todos los días? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo tiene? Yo tengo 21 años de jubilada y yo lo hacíamos antes en el mismo trabajo a las 3 de la tarde, que imagínese, entonces como 30 años. Sí, no, yo estoy explicando, ¿no? Porque el tema del nivel de confianza, porque como nosotros estamos como empezando, entonces ya 21 años es una cosa de masterclass. Ahora yo les el experto. ¿Ustedes nadie les había hablado de la misericordia? ¿Ustedes no hacían la divina misericordia antes? No, sí la hacemos, señora María, pero no tenemos 21 años. ¿Cuántos años tienen? Tenemos menos de estar haciéndola seguidamente. Dice que yo lo años hacía seguida no. Nada más Para- era para hacer una acotación. Gracias, señora María. Ahora nuestra hermanita Ceci también nos quiere nos quiere compartir algo. Ceci. Cecilia, dime cuál es el nombre que tienes en tu dispositivo para poder abrirte el micrófono, porque no te veo aquí como Cecilia. Aquí tengo dos que dicen Galaxy Tab, uno dice A20. No sé cuál es el de Cecilia. ¿Será que abro estos dos a ver cuál de los dos es? Ahí está. Hola. Listo, ahí está Cecilia. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, mire, yo me río porque cuando le preguntaste, Nicolás, a la señora María, ¿de cuándo? Bueno, mira, Lili tiene 30 años, pero cuando yo tenía mi colegial, yo manejaba colegial. Y bueno, desde que está Radio María, yo soy voluntaria. Y todos los días escuchaba el Rosario de la Misericordia. Pues soy devota de la Misericordia. Entonces, ellos acostumbrados, yo lo llevaba a la escuela, lo recogía, después iba a la universidad y así. Pero ellos se mandaban todo el Rosario de la Misericordia. Para ese entonces Lili tenía 9 años. Y viéndonos ella tan devoto de la Divina Misericordia, ella aprendió a pedirle a Jesús de la misericordia. Cuando, bueno, pasaron los años, ya ella tenía como 12 años, mi mamá fallece y mi hermano, por error, que estaba en un lugar equivocado, a la hora equivocada, quedó preso. Pues estaban robando y mi hermano tenía todo el atuendo que tenía la persona que robó, era morena, con un jeans, un suéter blanco, zapatilla blanca. Resulta ser que mi hermano estaba pasando por ese mismo lugar y estaba lloviendo y él corrió para entrar al lugar donde iba. Así que la policía en ese momento lo cogió preso y pues, bueno, mi hermano estuvo preso. Y yo no sabía, o sea, yo no sabía que Lili le pedía a Jesús de la misericordia. Y pidiendo, ella por su lado, o sea, cosas que vio y aprendió. Cuando a mi hermano en diciembre le dan libre, yo en la sala, los que han venido a mi casa saben que tengo a Jesús de la Misericordia en grande, y mi hija se arrodilla de 12 años frente a Jesús de la Misericordia
a rezarle y a darle gracias a Dios. Y yo le digo, mami, ¿y eso? Dice, mamá, es que yo le pedí mucho a Jesús de la Misericordia porque mi tío saliera. Entonces, ver cómo uno, sin tener quizás un testimonio grande, cómo uno deja esa semilla, pues sin saberlo, ¿no? Cómo uno deja la semilla de la misericordia de Dios, de la bondad de la misericordia, creer en la misericordia y tener fe en la misericordia. Y bueno, ese es mi pequeño y corto testimonio que, aunque parezca pequeño, pero para mí es grande, que mi hija, cuando tenía 12 años, ella supo pedirle a Jesús de la misericordia y que Jesús le pudo, ella pudo sentir esa respuesta. Y hoy día, lo primero que mi hija, cuando quería su casa, ella me decía, mamá, quiero mi cuadro de la misericordia para mi casa. Y hoy día ella tiene su cuadro de la misericordia. Y bueno, ese es mi corto y pequeñito testimonio. Muchas gracias, Ceci. Bueno, antes de pasar a la oración final y después pasar al siguiente tema, quisiera hacer un resumen de lo que vimos en las presentaciones de nuestra hermana Ligia, de nuestra hermana María y de las dos Marías, ¿verdad? Y de Ceci. Básicamente, podemos rescatar que la humanidad no va a encontrar paz hasta que no confíe en la divina misericordia. Y que básicamente la confianza es lo que parte todo. Lo dijo la señora María y lo dijo nuevamente la señora María. Con el mensaje que nos da Cecilia, simple y sencillamente nos pide que lleguemos a estar como los niños. Su hija tenía una confianza plena porque cuando uno es pequeño tiene plena confianza. Eso es algo que uno tiende a perder a medida que pasan los años, empiezas a tener todos estos tropezones de la vida. Pero la respuesta está en confiar. Y el resumen de todo esto es que empecemos a confiar de una forma tan profunda y tan simple y sencilla como la hacen los niños, que entonces vamos a ver la vida y empezar a sentir todo lo demás de formas distintas. No es una situación sencilla ni fácil, porque como muy bien lo presentó Ligia, cuando tú estás pasando una situación bien difícil, que alguien venga y te diga, confía, es como la palabra mucho más sencilla que pueda decir, pero tal vez en ese momento que la persona esté pasando por una situación muy fuerte, no sea tan fácil. Así que es un compromiso personal que tendríamos cada una de las 28 o 29 mujeres que estamos aquí, de entrar en ese proceso permanente de confiar en Jesús de la misericordia, que es nuestro Padre, porque creemos en esto, porque es parte de lo que somos nosotras, para poder entonces estar como en un momento cuando éramos niñas, que vivíamos plenamente confiando en nuestros papás. Entonces, ese es el nivel de confianza que el Señor nos pide. No es una situación sencilla, pero que nunca se va a dar si no empezamos a ejercitarlo. Si no tenemos ese nivel de entrega que tal vez personas como la señora María tiene, que después de 21 años de estar orando, ella simple y sencillamente puede hacer una oración y se deja entregar. Es dejar esas cargas y empezar a confiar. Entonces vamos a quedarnos con la palabra confía en nuestras mentes, que es la que realmente nos va a dar la fuerza y nos va a garantizar que podemos salir adelante apoyándonos en el que en todo momento nos ha dicho que está ahí para nosotros, ¿no? Entonces no vamos a tener paz mientras estemos en desconfianza. Vamos a volver a la paz mientras empecemos a confiar plenamente. Entonces, no sé si Ligia nos apoya después de este pequeño resumen con la oración de cierre para pasar entonces al tema siguiente. En un momento.
Que se me hizo la presentación. Que se me hizo la presentación. En un momento, chicas, que cuando bajé, ahora no sé qué le dice la presentación. Ligia, si quieres te la comparto. Ah, dale, por favor. Ah, ya la tengo. ¿Ya la ven? ¿La tienes? Ok. Espérenme, es que la tenía... Ahí está. ¿La ven? Okay. Sí. Ah, ok. Gracias, señora María. Ok. Vamos entonces a orar. Esta es una oración que estaba dentro de la presentación que nos compartió Ligia. Y lo que vamos a hacer es entonces, invocando la intercesión de María Santísima, Madre de la Misericordia, pidámosle al Señor resucitado que con la fuerza del mismo Espíritu que Él infundió a sus discípulos, acreciente en nosotras la fe pascual, nos ayude a confiar siempre en su amor infinito y nos disponga a cumplir el compromiso de comunicarlo en la práctica sincera y auténtica de la caridad fraterna. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Amén. Bueno, hermanas, yo creo que con esa oración para este tema, primero queremos agradecerle a nuestra hermana Ligia, a nuestras hermanas Marías, a Ceci por compartir parte de su experiencia con respecto a la misericordia, que muchas de nosotras hacemos la coronilla, muchas de nosotras decimos tal vez muchas veces de boca que confiamos en Jesús, pero en momentos de tribulación como los que estamos viviendo es que realmente podemos poner a prueba esa confianza. Entonces el tema era oportuno para reforzar eso que puede ser una muletilla que cargamos y que lo que queremos realmente es que en esta situación en la que gente pierde personas conocidas, personas queridas, familiares se enferman, hay mucha crisis a nivel interno y a nivel familiar, porque simple y sencillamente se empiezan a medir los niveles de convivencia, los niveles de aceptación, empezamos a conocernos más, conocer más a las personas con las que normalmente por la prisa que llevábamos viviendo no conocíamos. Entonces, tenemos que apoyarnos en alguien. ¿Y qué mejor que apoyarnos en Jesucristo de la misericordia para poder encontrar paz dentro de todo este proceso? Para poder descargarle en Él todas realmente nuestras angustias. Entonces, ese era el objetivo de arrancar con este tema y de cerrar con esa bella oración que después se le puede compartir en el chat para que las tengamos y reforcemos por 3 veces: Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Entonces, espero que realmente les haya parecido súper bueno, que sea un refuerzo fuerte para la situación que estamos viviendo. Y para cerrar completamente este día, queríamos compartir con ustedes, en el día de hoy hay personas que ya habían estado antes cuando habíamos hablado del tema de la contemplación y personas que están por primera vez, pero de un documento que nos preparó nuestra hermanita Yamilet, realmente con mucho cariño, y que está hecho específicamente del Camino de Emaús. Nosotros queremos compartirlos con ustedes. La parte de la contemplación y solamente trabajar la primera línea, ¿verdad?, de Lucas 24, 13, 28. Para que las que no lo hayan hecho, entonces tengan la oportunidad también de realizar este proceso de contemplación. Voy a pedirle a Yamilet que nos ayude un poquito, porque cada una tuvo su experiencia, pero como la de Yamilet la vez pasada fue así como una cosa
que parecía que ella se había acabado de venir de un retiro, si nos ayuda con los puntos 1, 2, 3, 4, y entonces yo continúo con el 5, Yami. Solo dando una explicación de la experiencia para las que no lo han vivido. Perdón, estaba en silencio y yo aquí hablando, ¿verdad? Decía, qué bien que solo había dicho buenas noches, hermanitas. Lo que había compartido hace unas semanas, creo que 3 o 4 semanas atrás, es que durante los días antes de Semana Santa, yo hice los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, guiados por un grupo de sacerdotes de Argentina. Eran 5 días de los ejercicios, se hacían alrededor de 4 a 5 meditaciones diarias, más 2 periodos como de afianzamiento de temas o lecturas que hacíamos guiadas por un video con los padres. Entonces, parte de la experiencia que les decía, pues que fue esta manera diferente para mí de orar, que era contemplando o meditando o pensando en la palabra de Dios. Y fue donde salió la idea de tomar la contemplación del pasaje de Emaús, que es una de las contemplaciones que uno hace en retiro. Entonces, todos los pasos siempre de cualquier contemplación, meditación que se hace con los ejercicios, siguen estos 5 o 6 pasos que hay en el documento. Siempre la oración preparatoria es la misma, no importa qué ejercicio nos manden, que es pedir a Dios, nuestro Señor, la gracia de que todas nuestras acciones, esfuerzos, intenciones, acciones sean para mayor gloria y servicio de Dios. Luego de allí, siempre después piden que uno imagine el lugar. Solamente no estás viendo acciones, pero imaginas el terreno de donde todo está pasando. En este caso tendríamos que imaginar ese camino de Emaús. Acuérdense que ellos caminaban desde Jerusalén hasta Emaús. Entonces, ¿cómo nos imaginamos ese camino? Creo que eran 13 kilómetros. Puedo estar errónea ahí, pero sí sé que eran más de 10 kilómetros. Era con mucho polvo, cuántas subidas, colinas. Nos imaginamos allí, cada una se lo puede imaginar como quiera. Hacía calor, frío, ellos iban de día, de tarde, pero es un poquito como que más la composición misma del lugar en donde estamos imaginando. Luego, ellos siempre te comparten la historia como para que tú tengas el parámetro de qué va a estar pasando en lo que tú vas a estar teniendo esta contemplación. Sé que muchas saben la historia, pero aquí pues la resumí de una manera concisa para la hora que tuvieran que contemplarlo. Pero sabemos que la historia es sobre 2 discípulos que se regresaban a Emaús, desilusionados porque Jesús había sido crucificado y ya habían pasado 3 días y no sabían nada de él. Jesús se les aparece y camina con ellos, les pregunta por qué están entristecidos, ellos le cuentan lo que ha sucedido en Jerusalén y a la vez están como sorprendidos de que él no sabía nada. Él, cuando escucha el cuento, les regaña por no creer en lo que dicen las Escrituras. Él, por ende, se dedica, si nos recordamos, como a hablarles de las Escrituras del Antiguo Testamento, las promesas que se decían y las historias que había, que ya decían que Jesús iba a ser crucificado. Y llegan a un punto en donde él hace como que va a tomar otro camino y ellos le piden que se quede con él. Entonces, cuando entran y le pide que bendiga todo y él hace parte del pan, es donde ellos le reconocen. Inmediatamente Jesús se les desaparece y ellos asimismo inmediatamente regresan a Jerusalén para contarle a los demás. Luego, la petición en los ejercicios es algo que sí cambia dependiendo del ejercicio, ¿verdad? Allí en el librito de los ejercicios de San Ignacio, pues obviamente te guían. En este caso, después de tener composición del lugar y tener idea de la historia, le vamos a pedir a Dios, y todo eso pues lo hacemos individualmente, la gracia para el conocimiento profundo de su Hijo Jesucristo, para que más intensamente lo ame y en adelante lo siga más comprometidamente.
Y luego que hacemos esa petición, que esa es la intención real de todo lo que vamos a hacer, es que uno hace la visualización completa. Y ellos siempre te sugieren algunos puntos de reflexión. Lo que te dicen es tú no tienes que hacer todos los puntos de reflexión. Hay veces que el corazón o la mente misma se detiene en un punto y si llegaste hasta ese punto del versículo está bien, eso es lo que el Señor tenía para ti. Lo importante es que en la contemplación si intentes hacer 3 cosas: ver a las personas, reflexionar sobre lo que ves, luego oír qué dicen. Y cuando ellos decían oír es los pensamientos, o sea, imaginemos qué era lo que pensaban los discípulos cuando Jesús les regañaba, imaginémonos cuál fue el primer pensamiento que tuvieron cuando se dieron cuenta de que ese era Jesús al partir del pan y había estado Jesús seguro con ellos como 2 horas ya caminando. O sea, es imaginarnos más allá de obviamente las palabras que nos comenta el versículo que se dicen. Y lo tercero es fijarse en qué hacen. Ya ahí es donde estamos mirando acciones, cómo se pasaban el pan el uno al otro, cuál era la cara de Jesús cuando los regañaba. O sea, allí ya te imaginas eso. Y en cada una siempre te piden tener o capturar alguna reflexión a modo mental, obviamente. Y siempre se terminan los ejercicios con un coloquio, que es una conversación tuya con Jesús con respecto a lo que tú acabas de contemplar, lo que acabas de reflexionar, y siempre dentro del parámetro de la petición de que lo conozcamos más intensamente para así, que lo conozcamos profundamente para que así lo podamos amar intensamente y seguirlo con mayor compromiso. Entonces no es un coloquio, si ven, a nivel personal en que estamos pidiendo sobre problemas que tenemos, sino que vamos muy enfocados en el coloquio o la conversación en qué cosas que reflexioné me hacen ver algo nuevo de Jesús, lo vi de qué manera diferente que me ayuda a amarlo más, porque ahora lo conozco más, vi un aspecto diferente de él al hacer la contemplación. Y creo que ahí es donde cierra. Siempre se pide, dependiendo, cada ejercicio también aquí es diferente, en este caso pues que finalicemos con un Padre Nuestro después de haber tenido el coloquio. Los sacerdotes decían que un tiempo mínimo 30 minutos cuando hagas toda la contemplación desde el punto 1 hasta el final, que si terminas antes, vuelvas a hacer el ejercicio, vuelvas a esos puntos de reflexión, a ver si se te quedó algo, si vienes a observar algo de una forma diferente que tal vez se te escapó en la primera vez que lo intentaste, pero sí un mínimo de 30 minutos. Yo les puedo decir por experiencia que nunca me tomé 30 minutos, siempre me tomaba más, porque en lo que uno intenta hacer todos los pasitos bien, porque uno no quiere obviamente saltarse nada pensando en que va a fallar o pensando en que va a perder algo de la experiencia si no lo hace todo, pero una vez que uno, sobre todo este pasaje que es largo, que uno empieza a hacerlo de ver, oír y fijarse en los detalles de qué hacen, solamente ahí se te puede ir 15, 20 minutos, ¿verdad? Entonces eso es, espero que me haya explicado y no sé si tengan como alguna pregunta misma de los pasos que pueda ayudar a facilitarles. Sí, gracias, Yami. Bueno, yo creo que la explicación ha sido bastante clara, pero para dar cierre al tema que dimos hoy, y hoy nosotros no vamos a poder hacer con el nivel de profundidad los pasos, pero sí quisiera que hiciéramos una emulación personal que después vamos a compartir en un coloquio que esta vez no va a ser personal, sino que va a ser entre todas, solo 2 versículos de este capítulo. Entonces le pediríamos a todas que las que no tienen la Biblia cerca la busquen, porque van a tener que leer y les vamos a dar realmente nada más 5 minutos para hacer la petición y para leer del 15 al 16 de Lucas 24.
Ivonne quería, Nicole, ¿me permite sugerir algo? A ver si Sí, crees, claro. porque yo sé que estás tratando de, o lo que entiendo es que estás intentando manejar el tiempo. Si quieres, lo que hacemos es que cerramos los ojos todas, yo puedo hacer la oración, la petición inicial, la de Ok, pedirle al también. Señor que no está, etcétera, etcétera. Luego quizás quizás la contemplación no la vamos a poder hacer tú y yo, pero contamos como un minuto para que ellas puedan hacer la composición del lugar y se puedan imaginar el camino, cómo era. Y luego vuelvo y yo hago la petición del ejercicio para que así todas no tengan que concentrarse en leer la pantalla. Perfecto. Y luego tú lees los 2 versículos y les Está damos bien. un momento de silencio como de 5 minutos después que tú lees para que ya ellas puedan hacer eso de ver, oír y fijarse porque ya tú les has leído obviamente lo que tienen que ver, oír o fijarse. Y contamos el tiempo de 5 minutos y a los 5 minutos pues ya decimos algo y ya sí empezamos a hacer el coloquio entre todas, si te parece. Me parece perfecto. El Señor está tomando el control. Nos dices cuando cerremos los ojos. Bueno, cerremos los ojitos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, queremos pedirte, Padre, en esta noche que todas nuestras intenciones, todas nuestras acciones, todas, Señor, nuestros pensamientos, Padre, tengamos la gracia de que todos ellos sean para la mayor gloria y el mayor servicio tuyo, Padre amado. Amén. Amén. Ahorita les damos el minutito para que se imaginen ese lugar, ese camino hacia Emaús. Si se lo imaginan más frío, caliente, hacía mucha calor, como era la calle, qué tantas colinas había. Había mucha gente alrededor, no había, que se puedan imaginar un poquito ese camino. Ahora le leemos la lectura, Nicole. Sí. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Pero ellos tenían los ojos incapacitados para reconocerlo. Ahora, hermanitas, intenten ver ese momento que les acaba de leer Nicole, oír lo que dicen, en qué pensaban y fijarse en los gestos